paz de Cristo a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación, así como es Radio Poder Apostólico, el 98.1 FM, como los que nos sintonizan a través del internet, ¿verdad? En el www.radiopoderapostólico.org. Muchísimas bendiciones para cada uno de todos ustedes en esta preciosa hora, ¿verdad? Es una bendición enorme el poder llegar hacia ustedes con este tipo de enseñanzas. A mí me gusta que la Biblia, que la palabra del Señor hable en lugar de que Germán Gómez hable, ¿verdad? Aquí en la porción bíblica que vamos a hablar en este día, pues no sé cuántos minutos me tome, pero vamos a hablar algo, ¿verdad? Para que usted pues entienda que la unicidad del Señor Jesús, Él nunca la negó durante su ministerio. O sea que Él siempre hablaba como hablaba y Él mismo tenía la convicción de quién era y lo que realmente Él hacía. Así es que en esta hora vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Juan capítulo 5, versículo 33 en adelante, y esta porción le vamos a poner así: los 4 testimonios a favor de Cristo. 4 testimonios a favor de Cristo. ¿Por qué la diferencia entre Jesús y el Cristo? Porque el Cristo es el ungido, ¿verdad? El Cristo es prácticamente la parte exterior del Dios Todopoderoso, ¿verdad? El ungido, aquel que vino, o el enviado, como algunos le llaman, ¿verdad? Pero es la parte exterior del cuerpo humano de nuestro gran Dios y Salvador. La Escritura dice en el versículo 33, ¿verdad? 5:33, ¿verdad? Del libro de Juan. Repito para que usted estudie, y trato de controlar mis emociones, ¿verdad? Cuando estoy hablando de este tipo de enseñanzas, porque es muy importante para mí que usted aprenda que todo lo que los malos o falsos líderes le han enseñado es una mentira terrible, ¿verdad? Porque no podemos dividir a un Dios todopoderoso cuando el primer y gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, no dice tus dioses. Así es que pues en esta hora pues vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la unicidad siempre del Señor Jesús y los 4 testimonios a favor de Cristo. El primero, la parte número 1, hablando el Señor Jesús de Juan el Bautista: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El Señor Jesús hablando de Juan el Bautista, porque bueno, esta profecía la tenemos desde mucho atrás, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaron, ¿verdad?, de que voz del que clama en el desierto, enderezar sendas, ¿verdad?, o caminos para el que iba a venir, ¿verdad? Juan llegó a las tierras de Jerusalén y él bautizaba, ¿verdad?, ahí en el Jordán para arrepentimiento, y les decía de que él no era el Mesías. Él les decía claramente que él no era el Cristo, el que iba a venir, que detrás de él iba a venir, ¿verdad? Entonces Juan explicaba todo el testimonio de lo que el Señor Jesús iba a
a venir, ¿verdad? Pues entonces es muy importante que nosotros conozcamos el porqué, ¿verdad?, de todos estos acontecimientos, porque Juan vino a dar testimonio del Señor Jesús. No era él, ¿verdad?, el que iba que venía como Mesías. Él vino a dar testimonio del Señor Jesús. Y aquí podemos ver en cuanto al testimonio, ¿verdad?, de Juan, dice de la siguiente manera: Juan dio testimonio de él y clamó. Estoy hablando en el libro de Juan, capítulo 1, verso 15. Voy a repetir, ¿verdad?, para todos aquellos pues de que tienen duda. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betaura, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este
es el Hijo de Dios. Qué bella la expresión de Juan el Bautista, porque aunque tenía un ministerio pero muy bonito, ni se comparó con el Señor Jesús, porque Él dio el testimonio de Él tal y como tenía que darlo. La palabra del Señor jamás nos engaña. Por eso aquí, en la porción donde leímos en el mismo libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 33 en adelante, y que le hemos puesto a estos 4 testimonios en favor del Cristo, el Señor aquí habla acerca de Juan y les dice a todos los judíos ahí, a todos los hebreos, les dice de que Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y aquí viene la parte más importante, el segundo testimonio de Él mismo, el segundo testimonio del Señor Jesús. Y dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Oiga esto. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Las mismas obras que el Señor Jesús hacía y hace hasta el día de hoy son las que dan testimonio quién es Él, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, es el tercer testimonio. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Aquí viene la parte más bella, que es el cuarto testimonio del Cristo, del Mesías, y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por días tras días he venido hablando casi que lo mismo, y no tengo otra cosa más que decirles a ustedes, que el Señor Jesús nunca en el Antiguo Testamento reveló su nombre a nadie, mas a través de los labios del profeta Isaías, Él profetizó de que iba a nacer y que iba a ser el Hijo. Él mismo lo profetizó, como lo dice en Mateo capítulo 1, verso 21, 22 y 23. Y esto no es que yo me lo invente, esto es palabra del Señor, y yo lo que quiero es que usted salga de esa ignorancia espiritual en la que vive. Y dice la Escritura, Mateo capítulo 1, verso 21, 22 y 23, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya estaba todo profetizado para dar a conocer su nombre. Y aquí continuamos escudriñando, ¿verdad?, las Escrituras. Y en el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Porque ¿cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Qué linda es la Escritura en estos 4 testimonios acerca de quién es el Cristo. Él no vino para condenar al mundo, vino para salvar al mundo. Y toda la Escritura está dándonos gritos fuertes que la escudriñemos para que podamos entender nosotros lo que realmente es la unicidad del Señor Jesús. Porque no pueden haber 2 dioses ni 2 señores. No pueden haber 2 señores, porque si bien sirves a uno y al otro no le podrás servir, no le puedes servir a 2 dioses, porque a bien le puedes servir a uno, mas al otro no le va a poder servir bien. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor es tan real y verdadera que en este libro encontramos la verdad que nunca los reformistas pudieron sacar, y es la unicidad de Dios Todopoderoso. ¿Por qué la unicidad de Dios es muy importante? Porque muchos están yendo diariamente a parar al infierno por mencionar dioses falsos. La Escritura nos dice en el libro de los Reyes de que Acab con su mujer Jezabel creían en un dios llamado Baal, y ellos tenían también profetas de ese mentado dios, ¿verdad? Baal. Y había un hombre que se llama Elías, y él se enfrentó con Acab. Cuando él se enfrentó con Acab, llegaron a hacer un arreglo muy bonito. Reúne a todos tus profetas de Baal y nos juntamos en tal parte y vamos a ver quién es Dios, si Baal o el Señor Jesús. Y cuando usted me oye mencionar la palabra del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, acabo de leerle a usted acá en el capítulo 5 del libro de Juan, en el versículo 46, que dice: porque de mí escribió Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros, y los profetas escribieron los libros de los profetas. Y cuando él habla, dice: muchos de los profetas quisieron ver lo que ustedes han visto, pero no lo vieron. En varias ocasiones el Señor les rechazaba o les restregaba esto en la cara a aquellos llamados religiosos, porque eso es religiosos. Porque la religiosidad es la que tiene la venda sobre los ojos de los humanos. Veamos qué es lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis,
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta es la escritura bíblica, que no podemos cambiarla. Por eso le digo que cuando me oiga mencionar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento es porque así es. Porque el nombre del Dios Todopoderoso fue revelado en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento solo aparecían las 4 consonantes, o lo que le llaman el tetragramatón. Cuando se reúne el profeta Elías junto con los profetas de Baal, lo primero que hicieron fue que el profeta sacó 12 piedras significativos de las 12 tribus de Israel y arregló el altar a su forma y tendieron el buey ahí que iban a donde iba a ser el holocausto. El profeta sabía perfectamente bien lo que iba a hacer, porque él tenía la convicción, él tenía la seguridad, él tenía la seguridad plena de que el Señor no le iba a fallar, y no le falló, ni nunca le ha fallado, ni nos fallará nunca, porque Él es real y verdadero. Cuando preparó las 12 piedras y preparó el altar, Él oró al Señor y inmediatamente Él oró, fuego del cielo descendió. Amado hermano y amigo, la escritura es bien real y verdadera en cuanto al conocimiento bíblico. Si usted falla, si usted no entiende, ya no es problema de que no se le ha dicho la verdad, es que usted no quiere entender la verdad. Después, cuando él oró, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Los profetas de Baal pasaron medio día clamando a su Dios, y su Dios nunca se apareció. El profeta Elías se burlaba de ellos. Grítenle más fuerte, es posible que su Dios esté descansando. Grítenle más fuerte. Y nunca Baal apareció. Cuando usted pronuncia un nombre falso de Dios, usted le está gritando a Baal. Y Baal nunca le va a escuchar. Jamás le escuchará. Porque Baal no existe. La palabra Jehová no existe. Nunca fue escrita, impuesta en la Biblia para darle un nombre a Dios. Adonai igual. Elohim igual. Todos los nombres que aparecen registrados bíblicamente son falsos. Porque el tetragramatón nadie podía pronunciarlo. Nadie podía pronunciarlo. No podían decir el verdadero nombre del Señor. Pero cuando Él habló a través de los labios del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí el mismo os dará señal, una virgen concebirá, nosotros ya sabíamos y tenemos la seguridad, la certeza de que el único nombre registrado en el cielo y aquí en la tierra como el verdadero nombre del Señor Dios Todopoderoso es Jesús, el Cristo.
Y si acaso tiene duda de que no fue Jesús el que le respondió a Elías allí cuando hizo el holocausto, por ahí hay una lectura bíblica en cuanto a la transfiguración del Señor Jesús. ¿Cuántas personas habían ahí? Estaban, dice, Moisés y Elías. Cuando el apóstol Pedro le dijo: bueno sería para nosotros hacer 3 enramadas aquí. Tuvo una reunión mi Señor con Elías y con Moisés en su ministerio. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. A mí no me interesa que usted lo crea. Pero mi deber, mi obligación, mi tremenda responsabilidad es decirle a usted la verdad. Porque la verdad solo es una y se llama Jesús. Y esto está en todos los evangelios, tanto en Mateo, Marcos y Lucas. El monte de la transfiguración, donde él se reunió con Elías y con Moisés. ¿Por qué se reuniría con ellos dos ahí? No me lo pregunte, yo no lo sé. Lo único que sé es que él le respondió a Elías. Por eso en el Antiguo Testamento yo siempre voy a mencionar el nombre del Señor Jesús. Y no es para confundir a nadie ni para quitarle palabras a la Escritura o a la Biblia, no. Estoy quitándole la falsedad a un nombre que lo pusieron ahí simple y sencillamente como para cubrir el espacio del tetragramatón. El tetragramatón del hebreo traducido al latín es YHWH. ¿Puede pronunciar usted algún nombre sin vocales con las 4 consonantes? No puede. Por lo tanto, yo quiero que usted entienda de que tiene que hablar lo original, la verdad, el nombre verdadero del Señor Jesús. Y me da vergüenza porque hay muchas congregaciones apostólicas, muchas congregaciones pentecostales unidas, pentecostales del nombre, de la luz del mundo, de todos lugares que dicen de que tienen la doctrina original y aún mencionan el nombre falso o los nombres falsos que están en la Escritura, que le atribuyeron a mi gran Dios y Salvador, y su nombre es Jesús. Paz de Cristo.